Atención, lo que están a punto de escuchar no es cualquier declaración, es un mensaje fuerte, directo y preocupante de este cardenal africano Robert Sarah, quien advierte que Europa morirá espiritualmente si no recupera sus raíces. Pero como creyente no puedo quedarme solo con lo que él dice. Vamos a analizarlo con respeto, pero con verdad. Pero primero, escuchemos sus palabras. ¿Qué te preocupa? Usted sabe que la mayor preocupación es que Europa ya no quiere, o ha perdido el sentido de sus orígenes, ha perdido sus raíces. Sin embargo, un árbol sin raíces muere, y me temo que el oeste morirá. Hay un montón de señales, ves muchas señales, no más natalidad. Todavía estás invadido por otras culturas, otros pueblos que te dominarán progresivamente por sus números y cambiarán completamente tu cultura, tus convicciones, tu humanidad. Muy bien, ahora quiero compartir con ustedes un análisis desde una perspectiva espiritual y respetuosa, con fundamentos históricos y con el derecho que tengo de expresar lo que veo y creo. Lo que expresa el cardenal no es solo una preocupación por Europa, es el temor de una estructura que siente que está perdiendo control. Porque hoy en todo el mundo la gente está despertando. La gente ya no acepta imposiciones ni tradiciones humanas sin entender. Se busca algo más profundo, algo más limpio, algo más real. Recordemos lo que ocurrió en el siglo IV. El emperador romano Constantino se convirtió supuestamente al cristianismo, pero lo que hizo fue unir todas las religiones de la época bajo una sola estructura religiosa. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque ya no habían apóstoles, ya no había una iglesia espiritual auténtica, como la del apóstol Pablo, Pedro. El pueblo quería seguir a Cristo, pero no tenían dirección divina. Y así, sin esa guía, surgieron muchas ideas humanas. Entonces Constantino aprovechó ese vacío para crear una iglesia imperial. Lo que no se aceptaba por convicción se imponía por decreto. Los pueblos indígenas fueron obligados a abandonar sus creencias. Se derribaron sus estatuas, sus dioses, y en su lugar se les impusieron imágenes de yeso, un Jesús que no conocían, una María que no era la que ellos conocían. Así fue como se expandió la fe religiosa, por fuerza, por cruzadas, por inquisición, no por amor ni convicción. Y hoy, lo que preocupa a muchos líderes religiosos no es solo la pérdida de valores, es que sus estructuras ya no tienen la influencia que antes. El mundo ha cambiado, la gente compara, la gente lee, la gente pregunta. Anteriormente la gente no leía, pues porque se les prohibía leer la Biblia. Ahora la gente puede leer, ahora ellos pueden buscar una fe con fundamento. Pues han surgido muchas formas de religiosidad en todo el mundo. Se han levantado miles de grupos, doctrinas, creencias, pero entre todas ellas hay una que está creciendo con verdad, con unidad, con fuerza. No diré su nombre porque no se trata de etiquetas. Pero esta iglesia está avanzando sin escándalos, sin alianzas políticas, sin violencia. Y eso está generando temor. Porque cuando algo es de Dios, se nota. No necesita propaganda ni fuerza humana. Solo la verdad. Este análisis no es un ataque, no. Es una reflexión. Si tú también crees que la fe verdadera está despertando en medio de tanta confusión, dale like, comparte este video y déjame tu comentario. ¿Tú crees que la fe verdadera se está acabando, como dice el cardenal, o apenas está comenzando a brillar? Déjame tu comentario y comparte este video.